Hola, ¿cómo están? En este video voy a presentar la actividad integradora número 3, la cual se basaba en recursos interactivos de GeoGebra. En mi caso en específico me voy a centrar en triángulos semejantes. Y bueno, para empezar vamos a explorar el applet original en el que se basó mi actividad y vamos a chequear las interactividades que proponía el autor. En este caso es Anomerico 1. Y bueno, como dije, es la semejanza de triángulos. Específicamente vamos a trabajar sobre los criterios de semejanza. En el archivo original podemos ver que el autor propone un libro de GeoGebra y los recursos están por separado, criterio número 1, 2 y 3. Ya yendo al applet, podemos jugar con los ángulos, con el ángulo alfa y el ángulo beta, que no están señalizados, pero podemos intuir cuáles son mediante el color que le proporciona el autor. Podemos también jugar con la razón de semejanza. Y este vector lo que hace es distanciar los triángulos. Bien, en eso consiste el applet pensado para el criterio número 1. Yendo al criterio número 2, nos encontramos con algo medianamente parecido. Triángulos semejantes, dos triángulos son semejantes si se tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido es igual. Nuevamente no están señalizados los triángulos ni los ángulos, entonces, pero podemos intuir que el ángulo es el verde, que el lado A son los rosas y el lado B los azules. Nuevamente está el vector para poder alejar los triángulos y el deslizador para variar la razón de semejanza. Y entonces nosotros podemos jugar con esto de acá. Bien, en el tercero, criterio de semejanza número 3, dos triángulos son semejantes si se tienen tres lados proporcionales. Podemos jugar únicamente con los lados porque ya no nos interesan los ángulos y con la razón de semejanza. Ese es el recurso que propone el autor y el archivo que yo tomé como base para mi proyecto. Bien, ahora vamos a visualizar la actividad de GeoGebra que yo realicé en base a la anterior. El primer cambio que realicé fue colocar todos los criterios en una sola actividad, puesto que va a ser cómodo tanto para el estudiante como para el desarrollo de la clase. Además de que no vamos a tener que estar pasando de ventana en ventana y vamos a poder compartir un solo link. Bien, lo primero que añadí fue una leve introducción, teniendo en cuenta que los alumnos ya han trabajado con conceptos básicos de semejanza, como lo son razón de semejanza, triángulos semejantes o figuras semejantes. Añadí una breve introducción con el objetivo de recordarles a los alumnos aquellos conceptos básicos que van a tener que tener en cuenta para el aprendizaje de los criterios. Uno de los primeros cambios que decidí realizar en el applet fue la paleta de colores. Además de ser la más amigable, favorece la asociación visual de los alumnos. Por ejemplo, con los ángulos, que están en este caso en verde y en naranja, los ángulos que vamos a modificar también están en verde y en naranja. Otro de los cambios importantes fue añadir etiquetas, en este caso a los vértices, lados y ángulos. Así hay un mejor intercambio con los alumnos, entre los alumnos y con el profesor, que en este caso vendría siendo yo. Así favorecemos una comunicación más asertiva, puesto que en el archivo anterior teníamos los triángulos y no podíamos hablar de un ángulo beta, un ángulo alfa, solamente podríamos señalarlos. Otro de los cambios que hice fue añadir dos casillas que nos permitirán ocultar el ángulo semejante, que lo hice con el objetivo de que preguntara a la clase, por ejemplo, cuando el valor K es igual a 4, ¿qué esperan que pase con el triángulo? ¿Que se agrande? ¿Que se achique? Y ahí es una de las intervenciones que haría en la clase. Mostraría que en el caso de K igual 4, el triángulo se agranda. Un caso más interesante es que cuando K está entre 0 y 1. Supongamos que lo ponemos en 0,5. ¿Qué esperarían los alumnos que pase? ¿Que vuelva a agrandarse? ¿Que se achique? Y con esa incertidumbre guiarlos mediante la curiosidad
y mostrarles que en ese caso los triángulos se achican. Volviendo a ponerlo, no sé, en 2,6, que se vuelva a agrandar. Otra de las interactividades que añadí fue ver una manera de verificar que los dos ángulos que señalamos, que en este caso son alfa y beta, sean verdaderamente iguales. Entonces añadí una interactividad que nos permite desplazar el ángulo alfa 1 y beta 1 hacia el alfa 2 y beta 2 y así verificar realmente que estos ángulos son iguales. Otra de las cosas que añadí fue una de las preguntas que más me surgían a mí cuando trabajé con estos conceptos, que es ¿por qué basta con saber solamente dos ángulos para que dos triángulos sean semejantes? Para los alumnos curiosos añadí la pequeña respuesta explicada con una propiedad de los triángulos que yo doy por sentado que se ve con anterioridad. Y con esto nos vamos al segundo criterio de semejanza. El segundo criterio de semejanza dice que dos triángulos son semejantes si se tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido es igual. Nuevamente añadí el alfa 1 y el alfa 2 y gracias a que pusimos las etiquetas en los vértices, puedo añadir la fórmula que nos indica que dos lados son proporcionales gracias a poder poner el segmento A'B' y el AB. Entonces podemos decir que el segmento A'B' sobre el segmento AB va a ser igual al segmento C'A' sobre el segmento CA, que va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que es la razón de semejanza. Entonces, cuando se cumplan estas tres condiciones, vamos a saber que los triángulos son semejantes. Pero yo también quería que los alumnos verifiquen estas condiciones. Entonces, para no darles el resultado y que solamente tengan que ver, lo primero que añadí fue un botón que nos va a ir mostrando el cociente. Yo acá podría intervenir en la clase y decir, hagamos la cuenta. Hagamos 5.36 sobre 2.6. Y hagamos luego 11.08 sobre 4.26. Y luego corroborar los resultados. Con el botón podemos ver el primer cociente hecho, 2.6, y el segundo. Ahora chequemos si el ángulo es realmente igual. Si alfa 1 es igual al alfa 2. Acá volví a añadir la herramienta y añadí un recurso que al cumplirse todas las condiciones nos indica que son triángulos semejantes. Estas herramientas lo que nos permiten es un aprendizaje secuencial, es decir, se cumple la primera, segunda y tercera condición, entonces estamos ayudando al alumno a entender progresivamente, no darle todo el contenido tan crudo y solamente visualizar una fórmula. Además, esto es una autocorrección, que en caso de que yo no esté como profesora y el alumno quiera visualizar el recurso, lo que permite es una autocorrección y chequear que los conceptos están bien. Nuevamente, esto es lo que nos permite modificar los lados de los triángulos y ahora podemos modificar la razón de semejanza y ver cómo va cambiando los resultados de la división entre los segmentos. Y con eso concluimos el criterio de semejanza número 2. Bien, vamos ahora a explorar el archivo del tercer criterio de semejanza. Dos triángulos son semejantes si tienen tres lados proporcionales. Nuevamente administro la fórmula con el objetivo de que cada alumno realice las cuentas y luego podamos hacer una apuesta en común en la cual activaríamos las casillas para ver progresivamente los resultados. En el primero podemos ver el segmento A'B' sobre el segmento AB, que nos da una razón de 3. Ahora calculemos el segundo, que sería B'C' sobre BC. Calculemos el tercero para chequear que nuevamente nos dé 3. Y efectivamente nos da 3. Nos vuelve a aparecer este cartelito de autocorrección que nos indica que son triángulos semejantes. Ahora
Una vez que podemos chequear esto, nos aparece el cursor para jugar con la razón de semejanza y nuevamente tenemos la posibilidad de jugar con la medida de los lados. Esto está pensado para que el alumno pueda interactuar con el recurso y no se quede como un simple espectador, haciéndolo más bien protagonista del aprendizaje. Tampoco va a faltar la pregunta de por qué basta únicamente con estas condiciones para que se pregunte, con el objetivo, nuevamente, de reforzar los conceptos que acabamos de ver. Y este es un applet que creé, pero aún así usé la estructura como base de uno de los del autor, puesto que el autor no tenía ningún applet que explicara la relación entre las áreas y el perímetro de dos triángulos semejantes. Bien, la razón entre los perímetros coincide con la razón de semejanza, mientras que el área es el cuadrado de la misma. Nuevamente presento las fórmulas con el objetivo de discutirlas con los alumnos, porque piensan que el perímetro respeta la razón de semejanza y el área es el cuadrado. Estas fórmulas van con aquel objetivo, con el objetivo de discutir e intercambiar opiniones entre alumnos y conmigo. Nuevamente están los botones para ofrecer una secuencia, mostrar el cociente del perímetro, que es 3,6, y mostrar el cociente entre las áreas, que es 12,96. Acá podemos visualizar los resultados, que K efectivamente es 3,6 y el cuadrado de K efectivamente es 12,96. Se cumple la relación. Y nuevamente nos aparece el deslizador para jugar con la razón de semejanza y podemos ver cómo los resultados van cambiando dependiendo de la misma. Acá una intervención que haría en la clase sería un desafío. Por ejemplo, poner K en, 4. ¿Por qué creen los alumnos realmente que el perímetro sigue respetando la razón de semejanza y el área es el cuadrado, que en este caso vendría a ser 16? Es un desafío, un juego que propondría para los alumnos para así ellos tengan más protagonismo en el aprendizaje y no sea tanto visualizar o únicamente mover deslizadores. Acá damos respuesta a esa pregunta que plantearía de por qué el perímetro mantiene la razón de semejanza acá y el área no. Y con esto cerraríamos el recurso. En conclusión, el applet no está únicamente pensado por lo visual, sino que también está pensado para que guíe el aprendizaje y estimule la exploración de los alumnos. Para finalizar, me gustaría contestar las preguntas que se propusieron en la actividad integradora para fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. ¿Cómo se potencia el aprendizaje con esta herramienta? Lo que permite la herramienta es que el alumno interactúe con el recurso y no se quede solamente de simple espectador de una clase magistral. Y esto ayuda a reforzar los conceptos y que le surjan nuevas curiosidades y así poder profundizar en los conceptos y no quedarnos solamente con la presentación de una fórmula. ¿Qué tipo de interactividad resulta significativa para los estudiantes y por qué? Yo creo que la interactividad para los alumnos es muy significativa porque más de lo mismo de lo anterior, ¿no? Ellos pueden interactuar con el recurso, se vuelven más curiosos, juegan con los parámetros, se preguntan qué hace esto, qué hace lo otro y creo que eso ayuda a que despierte un poco más el interés en los alumnos, ¿no? ¿Qué hace que este recurso sea mejor que una explicación tradicional en pizarra o PDF? Nuevamente el concepto del alumno como protagonista, ¿no? Que interactúe, que pregunte, que le surjan dudas, que charlen entre los compañeros y así puedan tratar de descubrir qué es lo que se hizo, qué es lo que estamos trabajando, por qué estamos trabajando con esto. Traten de adivinar ese ejemplo, me voy al ejemplo que planteé, como por ejemplo cuando poníamos el K entre 0 y el 1, ¿por qué el triángulo se hace más chico? Y así despertarles curiosidad, ¿no? Y por último, ¿qué posibilidades de inclusión y participación ofrece este recurso? Lo que permite el recurso es que lo puedes abrir de tu celu, desde tu compu, en tu casa, en clase, que lo puedes explorar en el momento que quieras, ¿no? Y que los alumnos
puedan tener interactividad con el material sin entender del todo los conceptos y nada, que lo exploren a su manera, sin presiones, sin presión a responder automáticamente y que nada, jueguen con los conceptos y con el recurso, que es una buena forma de aprender, creo yo. Y con esto finalizaríamos el video.